por su fidelidad a sus dueños, ¿no es así? Y no importa si están pasando hambre, si están con sed, con herida, ellos permanecen fieles a sus dueños. Así son los perros. Y es interesante eso porque sus dueños pueden que les golpeen, pueden que les maltraten, como muchos lo hacen, infelizmente. Pero ellos permanecen felices. Bueno, ellos se van, pero siempre están con una mirada tierna, de que, como que diciendo, no voy a dejarte por nada. Yo veía otro día una foto de un perro que su dueño falleció por COVID. Y bueno, lo sepultaron, pero el perrito, estaba, la foto mostraba el perro sobre la tumba. Estaba ahí acostadito en la tumba de su dueño que ya había fallecido. Y permanecía ahí. Es tan interesante esa conducta, ese animal. Y el nombre de ese varón es Caleb. Caleb, ustedes saben que fue un hombre que fue fiel a Dios. Él estaba junto con los centenares y centenares de siervos de hijos de Dios allá en el Egipto, junto con Josué, junto con Moisés. Era un joven en aquel entonces. Cuando el Señor liberó su pueblo y ellos comenzaron una travesía por el desierto, ¿no es así? Y entonces la Biblia menciona la vida de Josué y Caleb, ¿no? Cuando Moisés, una vez que llegaron a la frontera de la tierra que el Señor había prometido a su pueblo, llegaron allí. Y entonces la Biblia menciona en el libro de Éxodo que Moisés llamó a 12 hombres, cada uno de una tribu. Entre ellos estaba Josué y Caleb, eran los principales de las tribus, y los llamó para que ellos fueran a espiar la tierra prometida. Todos conocemos ese pasaje y le registra la Biblia, ¿verdad? En Deuteronomio también habla sobre eso. Y entonces viene Josué, Caleb y los otros 10 espías y fueron a sondar, a espiar la tierra que el Señor había prometido a su pueblo. Y entonces ellos fueron, la Biblia menciona que ellos trajeron un informe detallado de todo lo que habían visto allá. Pero de los 12, solamente Josué y Caleb tuvieron fe. Es interesante eso porque observa que esos hombres tenían una promesa de que Dios iba a entregar la tierra, pero Dios tenía que primero también dar estrategias a su pueblo para que ellos pudiesen entrar. Y es así, a veces van a decir, tenemos promesa de parte de Dios, pero debes entender lo siguiente: no se van a cumplir así de la nada. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Repite conmigo: yo debo hacer la parte que me toca. Entonces, ellos fueron a espiar la tierra y trajeron el informe. Los otros 10 tuvieron un informe negativo porque dijeron: no se puede, somos a los ojos de ellos como gusanos. Hay muchos que se sienten así. Ellos mismos se estaban poniendo en una condición inferior ante los gigantes que poseían la tierra y dijeron: nosotros a los ojos de ellos parecíamos gusanos. O sea, no somos nada, no podemos entrar, es imposible. Pero Josué y Caleb dijeron: no es así. Sí podemos, porque el Señor ya nos dio la promesa. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, deja decirle que por eso que el justo vive por la fe depositada en la promesa de Dios. Y entonces quiero hablar con ustedes sobre la vida de Caleb, sobre una introducción para que entendamos el contexto y vayamos a ver nuestras Biblias para leer sobre ese varón, ¿no? Allá en el libro de Josué, es un libro muy interesante porque hay aquí cosas tremendas que aprendemos en el libro de Josué, ¿verdad? Libro de Josué, así es. Capítulo 14, Josué,
capítulo 14. ¿Todos encontraron? Ahora quiero su atención para explicar un poco más antes de que llegamos aquí, porque no vamos a ver toda la historia. Vamos a ver unos cuantos versos, pero para eso necesito que, para encuadrarte dentro de lo que voy a explicar aquí, usted pueda entender. Dame su atención un poquito más. ¿Cuántos años caminaron el pueblo de Dios por el desierto? 40 años. No fueron 40 semanas ni 40 meses. 40 años de 12 meses cada uno. Eso es mucho tiempo, hermano. Josué y Caleb aún eran jóvenes cuando salieron del Egipto junto con una multitud de hombres, mujeres, niños, y caminaron por el desierto 40 años. La Biblia menciona que ellos dieron muchas vueltas por el desierto. El camino recto era 11 a 15 días para llegar donde Dios había prometido, pero Dios hizo con que ellos caminaran 40 años. ¿Por qué? A veces puede que nosotros pensemos, ¿por qué el Señor retrasa esa promesa sobre mi vida? ¿Por qué no logro alcanzar rápidamente mis sueños, mi meta? Hay cosas que necesitamos aprender en la dinámica de la fe. Amén. Hay cosas que el Señor no nos va a entregar así. Primero porque el pueblo no estaba preparado para recibir ya la tierra, y el Señor tenía que preparar su carácter, santificar su pueblo. Ellos habían salido de Egipto, pero el Egipto no había salido de dentro de ellos. Guardaban costumbres de idolatría, de inclinarse ante otros dioses, porque en el Egipto se caracterizaba por una nación muy idólatra. Y entonces el Señor trabajó para purificar y santificar el carácter de su pueblo. Y nosotros estamos en ese proceso, amén. Y de que el Señor nos llevará un día a estar con Él, pero para eso estamos ahora pasando por un desierto con otros desiertos dentro, no lleno de desafíos, de situaciones que a veces nos estremecen. Algunos quieren retroceder, otros lo hacen, algunos se rinden y otros por ahí casi. Pero los que guardan la promesa de Dios siguen en pleno desierto de la fe, amén. Llegaron ellos a la frontera, y bueno, Josué y Caleb, la Biblia menciona que de todos los que entraron ya para cruzar el Egipto, de los que llegaron al otro lado fue Josué y Caleb. Los otros, muchos murieron durante la travesía, ¿verdad? Muchos niños nacieron en ese desierto de 40 años, nacieron muchos jóvenes durante la caminata. Y la Biblia menciona que cuando Dios le entregó la tierra, Moisés ya había muerto. Y la Biblia dice que no entró en la tierra prometida. Tanto Moisés como otros murieron, ya, y solo quedó de aquella generación Josué y Caleb y los más jóvenes, los que nacieron durante esa travesía. Y bueno, interesante eso, ¿por qué? Porque se supone que ya habían llegado a la tierra prometida, pero tenían que conquistar la tierra prometida. Tenían que enfrentar pueblos paganos, idólatras, y por orden de Dios ellos fueron entonces poco a poco entrando a la tierra prometida. La primera ciudad que ellos conquistaron, ¿cuál fue? A ver cuáles aquí están atentos a, ¿no? ¿Cuál fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Dios? Una que tenía muros grandes y que se cayó los muros. Jericó, muy bien. Cruzaron el Jordán, llegaron a Jericó, conquistaron Jericó, ¿no? Conquistaron Jericó como armas espirituales, que era una ciudad imponente, tenía un muro que caminaba carros alrededor por encima del muro, era un muro imponente. Pero comenzaron a entonces dar vueltas alrededor de Jericó, y la Biblia menciona que el Señor mismo manifestó su poder y el muro vino abajo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Yo aprendí mucho, aprendimos muchas cosas, pero quiero ir un poquito más allá con ustedes. Ellos ya estaban conquistando muchos pueblos, muchas ciudades, y los años iban pasando. Llegó la vez de poder repartir la tierra. Llegó el momento de decir, bueno, yo quiero esa región aquí, para ti va a ser entrega esa otra región, y entonces se comenzó a repartir la tierra prometida. Capítulo 14 de Josué.
Usted va a leer conmigo a partir del verso 1, dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual repartieron los sacerdotes Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y entonces aquí menciona que fue repartida la tierra, ¿no? Ahora, capítulo 14, verso 6, ahí justamente habla sobre Caleb, que recibió justamente un territorio que aún vivían los enemigos. Aún vivían los enemigos. Verso 6 dice: los hijos de Judá vinieron a Josué y Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que volvió tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. Hasta aquí. Pasaron los años, muchas batallas, muchas dificultades en la vida de ese varón llamado Caleb. Ciertamente él tenía su familia, sus hijos crecieron, y es un hombre que batalló junto con Josué, batalló junto con el pueblo de Dios, conquistando, dando pasos de fe. Un hombre valiente, un hombre en quien se podía confiar, un hombre fiel a Dios, que estaba firme en sus convicciones, firme en su amor para con Dios, un hombre que guardaba la promesa que Dios le había dado. Porque cuando ellos fueron sondar, espiar la tierra que era Cades Barnea, ellos trajeron ese informe. Acuérdense que solo Josué y Caleb se posicionaron y dijeron: sí, es posible, el Señor nos dio promesa que sí podemos contra este pueblo. Entonces Cades Barnea es una región que fue prácticamente una de las últimas a ser conquistada por el pueblo de Dios. ¿Y quién fue que conquistó? Caleb. Él dijo: bueno, esa región, por más que aún siguen los problemas ahí, los enemigos aún siguen viviendo ahí, y yo ya tengo 85 años, ese hombre se posiciona de manera tan firme. Él menciona, usted se ha leído conmigo, sus palabras, y observamos que lo que le traía vigor son las promesas de Dios, la promesa que el Señor dijo que iba a entregarle a él ese territorio. ¿Cuántos me comprenden? Díganme. Yo no sé cuánto tiempo estás esperando, ¿sabe? Que a veces nosotros estamos esperando cosas acontecer en nuestras vidas, va pasándose los años y nada sucede. A veces peor que eso. Acontecen cosas, pero que parece que va distanciándonos de lo que habíamos planificado, soñado,
de lo que habíamos puesto como una meta. Y parece que va tornándose cada vez más lejos. Hay algunos que ya se rindieron, no de los que están aquí, espero. Pero hay algunos que ya se rindieron ante las batallas de la vida. Pero observamos, yo quiero en esta mañana que usted entienda lo que está aquí, la conducta, la postura de ese varón, que no dejó llevarse por las dificultades. Yo percibo que a veces hacemos comparaciones y decimos, mis batallas son más do que la del hermanito, de la hermana. Yo tengo más batallas, tengo más dificultades, tengo más necesidad do que él, do que ella. No es así que a veces nos ponemos a hacer comparaciones de quién tiene más y quién tiene menos problemas. Josué nunca lo ha hecho eso. Digo, Caleb nunca quedó mirando a Josué y dijo, Josué, se supiera, mi hermano, yo sí tengo dificultad, yo sí tengo problemas. No son tantos tus problemas como los míos, no es así que hablamos. Es que no está en mi piel, no siento lo que yo siento. Y por ahí a veces creamos argumentos para sustentar, ¿no? Y como que defender nuestras debilidades y justificar más que todo, ¿no? El porqué de que estamos desanimados. Siempre tenemos un porqué. Y a veces usamos esos porqués como una muleta para justificar nuestras debilidades. No, es que está difícil. No, es que aconteció eso, aquel otro que me impidió, y bueno, tal persona, ese, aquel. Y algunos que están así detrás de las excusas, ¿no? Diciendo el porqué de que desanimó, el porqué de que las cosas no. Y así. Pero aprende con Josué. Aprende con Caleb sobre todo. Apréndalo. Porque hay algunos que, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que piensan que su felicidad está tan distante y que su felicidad depende de aquello allá adelante. Cuando acontezca eso, yo voy a ser feliz. Y nunca vive el día de hoy. Nunca disfruta de la fidelidad de Dios en su día a día, en los detalles, las cosas que se nos está haciendo. ¿Está entendiendo? Diga amén. Así que el tiempo es un instrumento que Dios utiliza para moldearnos y perfeccionarnos en muchas cosas. Pero hay algunos que pasó el tiempo, pero no aprendió a madurar sus ideas, su fe. Hay algunos que aún teniendo promesa, mira, yo sé que aquí todos estamos bajo promesa. Y hay algunos que ya la Biblia dice que todo lo puede en Cristo. Es cierto. La Biblia dice que el Señor está con nosotros, no tenemos por qué caminar con miedo, con temor. Es cierto. Pero Dios espera que tú y yo tengamos una postura firme en la fe. Amén. Una postura firme de ir aprendiendo con el tiempo. Si las cosas aún no sucedieron en tu vida, no tires la toalla. No te desanimes, no te rindas. Porque la mayoría lo hace. Y la mayoría acaba teniendo esa postura de quedar defendiendo sus derrotas o de repente su desánimo, echando la culpa a la circunstancia, a los problemas, y vive una vida así. Hay algunos que ya prácticamente están esperando ya la venida de Cristo. Claro que todos estamos esperando. Lo que quiero decir es que hay algunos que ya dijeron, bueno, ahora solo me toca sentar y esperar que el Señor me lleve. Porque, bueno, ya no alcanzo lo que había planificado, ya no alcanzo eso, ya no alcanzo aquello. Y bueno, dejar que la vida nos lleve como una hoja seca, ¿no? Hermanos, estamos hablando de un hombre que recibió promesa en su juventud, que batalló como nunca, defendiendo los suyos, sus principios, defendiendo su familia. Un hombre que cuando llegó allá y de repente pensaba, bueno, ahora le tocará una buena tierra, y se dividió la tierra y todos le tocó una porción, y el Señor me dio promesa que me daría ese lugar, aunque los enemigos siguen allá. Y se miraba y decía, no, yo puedo, el Señor me dio promesa porque va a cumplir. Y entonces, aún teniendo
enemigos gigantes que vivían aquí en la tierra, él dice, yo puedo, yo quiero eso que según me dijo que es mío. Yo quiero eso, está difícil, pero yo voy por la fe. Y él entonces toma fuerza en la promesa de Dios. Él se reviste de la fuerza que nos da la promesa de Dios. Deja decirle algo. Nuestra felicidad, hermanos, nuestra felicidad no depende de lo que vamos a conquistar más adelante. Nuestra felicidad está en que nos renovamos nuestras fuerzas cada día. Amén. Nuestra felicidad es la fuerza que recibimos dada por el Señor cada día para enfrentar las circunstancias. Ahí radica nuestra felicidad. Tu felicidad radica en las promesas de Dios. De ahí debes extraer para ti fortaleza. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Hay un amén por ahí. Esa es nuestra felicidad. De sentirse renovado por dentro por la palabra de Dios y decir, voy a solucionar esa situación, voy a perseverar, voy a seguir creyendo en la promesa de Dios y te renuevo por dentro de fe y sigue. En eso radica nuestra felicidad. Y va en aumento esa felicidad porque los que perseveran así tienen la bendición de Dios. Logran lo que tanto esperaban. Esa es la felicidad del pueblo de Dios. No es cuando estamos libres de problemas, de dificultades, ya no hay enemigos en nuestras vidas. No, hermanos. Así como en la vida de Caleb, está llena de circunstancias y situaciones la vida, llena de cosas que se presentan cada rato, llena de gigantes. Pero aquí está la primera lección que el Señor nos da en esta mañana, y nuestra felicidad. Y cuando nos renovamos allí delante de Dios, en oración, derramando lágrimas, el Señor, yo no puedo, yo no logro más, y el Señor habla con nosotros y nos renueva y nos fortalece. Amén. Es eso que levanta el ánimo, es eso que te va a levantar la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Sabe? Lo que va a renovar tus fuerzas para seguir de pie, avanzando, no es que tenga menos problemas, no es que tenga menos dificultades, de repente todo lo contrario, es cuando dependas más de Dios. Amén. Es cuando tu dependencia es tanta del Señor, que el Señor, más do que el aire que yo respiro, yo dependo de ti. Es eso que va a hacer con que renueve tus fuerzas y no te ahogues con las cosas difíciles que toca a cada uno de nosotros. Si la batalla antes, ¿no?, ya estaba encrudecida y difícil, ahora mucho más. Ahora, el problema, ¿sabe? Algunos pueden pensar, va a mejorar cuando pase eso, va a mejorar cuando gane eso o aquel, ahí va a mejorar. Puede que no, puede que sí, en fin, pero nuestra esperanza no está puesta en las cosas que suceden aquí en la tierra. Amén. Es por eso que la Biblia dice que nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. El tiempo trae madurez, pero hay algunos que no aprendieron las lecciones. Ese hombre aquí aprendió lecciones de permanecer firme. Y es por eso que su nombre significa eso, fiel, un hombre fiel a Dios, apegado a la promesa de Dios. Él se recordaba un día, todos los días, recordaba siempre lo que el Señor había dicho, que este monte iba a ser de Él, iba a ser herencia de Él. Y eso pasó ¿cuántos años? 45 años. 45 años, confiado en la promesa de este lugar va a ser mío, yo estoy batalhando aquí para que otros tengan, pero voy a alcanzar lo que el Señor me dijo que es mío. Hay algunos que aún siendo jóvenes, en edad, ya están por ahí, como ya mencioné, ¿no?, diciendo, bueno, pensando en jubilarse ya, ¿no? Algunos ya que están ahí, no, voy a estar retorno en mi AFP, hasta aquí, ya, porque, bueno, ya pasó los años y no creo que logre alcanzar eso, no, eso está difícil, no creo que bueno, ya, no te desanimes, amén.
não te desanimes, tu te fieras até que isso é a promessa, diz a palavra. Amém? Não deixe que o tempo envejeza tu espírito. Não deixe que na circunstância te haga viejo por dentro. Que isso é o pior. Quando envejece tu espírito, quando já está desganado para todo, quando todo é gris, quando todo é dificuldade. Hay algunos que caminan por la vida mirando la cara de otros como si fuera un problema más ahí. Mira, ese es un problema, me miró así. Mire, seguro está pensando eso, aquel otro. Hermano, renuévate tu interior, amén. Renueva tu interior. Mira, Josué capítulo 10, da una miradita conmigo rápidamente. Josué, perdón, capítulo 14, verso 10. Mira la palabra del Señor. Ahora Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel estaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy, de 85 años, todavía estoy fuerte, como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Así estoy ahora. Escúchame. É claro que ciertamente não estava falando de seu aspecto físico, porque fisicamente quando miramos ao espejo sabemos que a coisa já nascemos morrendo, não dizem? Não? Já nascemos morrendo, vai cambiando nossa contextura, nossa estrutura física vai cambiando. Não miramos ao espejo e vemos que apareceu algo mais e outro parece que era algo menos, não? Em alguns e em outros casos. E é assim. Pero ele não está falando de seu aspecto físico, ele está falando da fortaleza que ele tinha por dentro. De guerreiro. De homem que seria firme, confiado e convencido por as promessas de Deus. Ele disse: tal como era minha força antes, tal é agora. Como está tua fé, irmãos? Será que em vez de correr nesses anos você está madurando por fé? Vai crescer em fé. Estás conquistando mais por a fé. Estás tendo mais sonhos e visões. A Bíblia diz que nos postreiros tempos Deus derramaria de seu Espírito e os jovens teriam visões e os ancianos sonhos. Não deixe de sonhar. Amém? Não deixe de sonhar. Además é gratuito sonhar. Não deixes de planificar. Não deixes de poner metas em tu vida e dizer: eu vou lograr isso. Vou batalhar, vou correr detrás. Corre detrás do que o inimigo está tratando de quitar de ti. Corre detrás, levanta tu cabeça. Mira, aún hay muitos gigantes que vencer, pero o Senhor tem uma promessa posta sobre tu vida. Eres fiel para cumprir su palavra. Não deixe que o tempo envejezca tu espírito. Caleb, com 85 anos de idade, e observa quais são suas palavras. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus conclusiones cuando te miras al espejo? ¿Te dejas llevar por lo que ves? ¿O te llenas de ánimo? ¿O te estás halagándote a ti mismo? No estoy bien, mira, wow. Si tú no te valoras, ¿quién va a valorarte? Yo me digo eso para mí. Si tú no te valoras, entonces olvídalo. Porque los demás siempre están esperando algo de ti. Siempre. Es así. Entonces llena tu corazón de fe, de ánimo. Hay cosas que, sabe, a veces yo digo, yo esperaba tanto de esa persona, yo esperaba tanto de aquel, se sucedió lo que me ha dicho aquel otro, etc. Y a veces, sabe, solo viene frustración al corazón cuando tu mirada está puesta en el otro, esperando que acontezca algo. Isso nos hace envelhecer por dentro, porque a Bíblia menciona de antecipado, dizendo: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado aquele que confia em Deus, dice Jeremías 17. Ele será como quê? Como será ele que confia no Senhor? Vamos ver Jeremías 17. Dá uma mirada aí, Jeremías capítulo 17. E você vai ver que não debemos poner nuestra expectativa, nuestra esperanza en lo que dicen, sino que teniendo cierto cuidado en depositar siempre en Dios, porque
el único capaz de hacer más allá de lo que pedimos, más allá de lo que esperamos. Dice Jeremías 17, si usted me acompaña, dice así la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, verso 7, capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como ¿qué? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aleluya. No dejará de dar fruto. Hay muchos que aún teniendo más juventud, ya envejecieron en la fe, ya perdieron el vigor de la fe y en la vida espiritual. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántas personas de repente ya dijeron, bueno, ya no, eso aquí ya no voy a hacer porque bueno, no, es que ya no tengo fuerza, es que ahora tengo vergüenza o qué sé yo. Hay tantas cosas que de repente estás atascando tu vida todavía, impidiéndote de caminar, de seguir, de crecer, de soñar y confiar que en Cristo todo lo podemos. Caleb nos enseña que 45 años después de recibir la promesa, seguía con vigor, seguía de pie, seguía firme. Otros habían recibido antes que él su porción, su parcela, su terreno, pero él seguía esperando aún, porque sabía, él no quería cualquier cosa, él no quería lo del otro. Hay personas así que quieren lo que es tuyo, lo que Dios depositó en tu vida, ¿verdad? Eso se llama ¿qué? Envidia. ¿Ya percibió que hay personas así que quieren lo que Dios dio para ti? ¿No es así? Que miran lo que Dios depositó en tu vida y en vez de imitar tu fe, están queriendo las cosas que Dios te entregó y no saben el precio que has pagado para eso. Pero aquí está Josué diciendo, no, yo voy a ayudarte a conquistar lo que es tuyo. Y él se disponía a seguir batallando para que otros tuvieran lo que él aún no tenía. Fue una de las religiones que más costó, porque los enemigos aún vivían allí. Era uno de los lugares que algunos decían, no, mejor este lado por acá. Aquí los gigantes son un poco menores, un poco más chatos los gigantes, entonces voy por ahí. Pero ya seguían los gigantes. Pero Josué, digo, Caleb, arregló las mangas y dijo, este lugar es mío, porque el Señor me dijo que iba a entregar para mí. Pero ya hay hombres gigantes todavía, no importa, el Señor me dio la promesa, se dio la promesa, Él es fiel para cumplir. Y entonces, él no aceptó cualquier cosa, él solo quería lo que Dios tenía para él. Era eso que él quería, lo que Dios tenía para él. Y él sabía que iba a llegar el momento adecuado para él, que eso aconteciera, y aconteció. Entonces aprendemos aquí con Caleb, no dejar el tiempo envejecer nuestro espíritu. Si antes escuchábamos que el justo vive por la fe, ahora, mucho más. Ahora, en ese tiempo crudo, difícil, lleno de dolores, aún más el Señor espera que te renueves por dentro, aún más el Señor espera que te mergulles en el libro de la vida y alimenta tu corazón de las promesas de Dios, porque ahora aún más somos retados, porque parece que los enemigos se han multiplicado. Hay otro que está por ahí, invisible, ¿verdad? No estaba, pero llegó. Y cuando pensamos que ya habíamos exterminado los problemas de los gigantes, apareció otro más. No lo vemos, parece gigante, pero mayor es aquel en quien tenemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, y Él es capaz de renovarnos por dentro. Amén. Es Él que renueva nuestro interior, es Él que nos ayuda y nos amplía la visión y nos enseña a caminar confiables de que con Cristo lo podemos. Amén. Con Él lo podemos
Hay otras lecciones más que podemos aprender aquí. Nunca pierda la fuerza para seguir batallando. Nunca pierda la fuerza para seguir batallando. Pero ojo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza viene de Dios. Como dijo el profeta Zacarías, no por nuestra fuerza, ni por ningún poder, mas por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hay cosas que tú y yo vamos a lograr. Hay cosas que tú y yo vamos a conquistar. Hay cosas que cuando nos dedicamos a hacer, el Señor nos adiestra y nos capacita. Hay cosas que por nuestra propia capacidad vamos a lograr. Si estudiamos bastante y nos metemos a prepararnos para una carrera, vamos a lograr una carrera. Vamos a lograr ser un buen profesional. Vamos a lograr de repente tener empresas, un buen trabajo, una buena profesión, qué sé yo. Vamos a poder quizá tener más condiciones de comprar aquello, aquel otro y tener cosas. Pero déjame decirle que eso no es todo. Hay cosas que no vas a lograr nunca si no es a través de la presencia de Dios en tu vida. Y es ahí que nosotros aprendemos, a depender cada día más de Dios. Para vivir dentro de qué? Del propósito de Dios. Escúchame bien, esa palabra tienes que guardarla en lo más profundo de tu corazón. Y repítela conmigo, propósito. Propósito de vida es lo que muchos necesitan abrazar. Mucho más do que tener cosas, esperar que Dios le dé condición y le quite los gigantes y le prospere en la vida y le haga tener todo lo que ha soñado. Mucho por encima de eso. Es mucho más trascendental. Tener un propósito de vida, saber por qué Dios te dio vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas ese nombre? ¿Por qué tienes la familia que tienes? ¿Por qué pasaste por los problemas que tienes? Algunos de repente pueden pensar, por ignorancia, que, bueno, mi vida es así, el destino que Dios trazó para mí es así, mi vida, nací para sufrir. Algunos pueden llegar a estas conclusiones. Pero cuando leemos la Biblia, y hay la importancia de conocer mucho más de lo que está aquí para entender que Dios tiene un propósito en todo lo que está sucediendo hoy. Dios tiene un propósito. No es para destruirte, no, es para hacerte más fuerte. Amén. Es para que entiendas que hay un propósito, hay un porqué. El Señor no te llamó solo para eso que estás viviendo ahora. Hay mucho más. Hay mucho más. Y es eso que tiene que fortalecernos para que despierten dentro de nosotros. Entonces yo quiero conocer más de lo que Dios tiene para mí. Hasta el punto de llegar a ser como David. En libro de Hechos, capítulo 13, verso 33 dice: y David vivió conforme a los propósitos de Dios. Y conforme a los propósitos de Dios sirvió. Escúchame, sirvió a su propia generación. Servir. Josué, un hombre que batallaba para defender los principios de Dios, pero más do que defender sus propios sueños, defendía la meta de todo un pueblo. Él estaba batallando por su pueblo, estaba sirviendo a sus hermanos, ayudándoles a conquistar la tierra prometida por Dios. Quizá fue uno de los últimos hombres a conquistar lo que era para sí. Pero usted le iba a percibir que era un hombre fiel. Era un hombre que estaba ahí, sabía que iba a llegar a su vez. ¿Será que hay este convencimiento? ¿Será que está seguro? ¿Está seguro dentro de ti diciendo, va a llegar mi vez? Y voy a ayudar a otros mientras tanto. Voy a extender la mano para otros, pero yo sé que va a llegar mi vez. Mientras tanto voy a seguir sirviendo. Mientras tanto voy a seguir dándome de mí. ¿Será que eso te arde en tu corazón? Servir, porque hoy encontramos una generación. Aquí no hay ninguno. Por si acaso, de repente, ojalá que no. Hay muchos que entran en las iglesias solo para ser servidos. ¿No es así? Señor, ayúdame, bendíceme, ¿no? Socórreme. Y todo, me.